Y cambiamos de tema porque Codelco tuvo una caída de 8,4% en la producción de cobre durante 2023, registrando así su peor desempeño en 25 años. Cifras que preocupan en la cuprífera estatal ante el riesgo de perder su posición como principal productor del mineral rojo a nivel mundial. Para conversar sobre este tema nos acompaña el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo, Ronald Guzmán. Ronald, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Natalie. Buenos días. Buenas tardes desde acá en España, que estoy viviendo acá en Madrid. Mira, estamos bien lejos, diferencia horaria importante. Ronald, bueno, cuéntanos un poco lo que está pasando también con Codelco, porque llama mucho la atención esta cifra, la peor en 25 años, y sabemos, por supuesto, que los ingresos del cobre son muy importantes para la economía chilena. El sueldo de Chile, como dicen. Así es. Mira, yo creo que estos problemas son, por decir problemas, son situaciones complejas que tienen bastantes variables, algunas que son exógenas y otras que son propias de la empresa. Hay un tema importante que quiero destacar, porque ustedes hablan de peor desempeño en 25 años. Hace 25 años el precio del cobre estaba bajo $1. Yo me acuerdo perfectamente que a finales del 97 estuvo en 0,60 centavos de dólar la libra, no los 3,8 está hoy día, y la empresa seguía funcionando, ¿ok? Entonces estos desempeños son relativos. Por un lado, si bien el precio afecta, hace 25 años el precio del cobre estaba a menos de $1, ¿ok? Y se estaban haciendo los proyectos en Codelco, y funcionaba. Uno mira los proyectos, probablemente en ese tiempo había otra rigurosidad en lo que significa la ingeniería, la puesta en marcha y la operación de estos proyectos. También hay un factor de escala, que significa, una vez que tú tienes liderazgo, mantenerlo no es fácil. Sobre todo cuando ya empiezan a aparecer otros competidores que son bastante atractivos. Yacimientos en Perú o yacimientos en África están partiendo a gran escala y con mejores leyes. Entonces, claramente, cuando uno ve el desempeño relativo de una empresa como Codelco, que tiene minas de hace 100 años, sus leyes van empeorando, van cayendo. En la medida que se profundiza un yacimiento, es más caro, como ahí aparece en el camión, sacar el mineral. Extraer el mineral es caro en minería. Por lo tanto, eso también incide en que los resultados de la compañía vayan bajando. Entonces, en resumen, yo creo que acá hay varios factores que son propios del entorno. O sea, hay empresas que están siendo mucho más competitivas que Codelco, empresas privadas, en su producción y también en las reservas. Hay factores que son propios de la operación, ya sea por caídas de leyes, por mayores costos de producción, el C1 que se llama, precios de insumos también que inciden. Entonces, en ese sentido, creo que también hay factores que van afectando el rendimiento de la compañía, que obviamente, dado el precio actual, no es fácil justificar esto, pero creo que tiene una explicación histórica y también propia de lo que es la operación de Codelco a nivel general. Y también creo que hay otro factor que puede ser por una forma estratégico, en el sentido que Codelco en un momento decidió llevar proyectos estructurales a la par. Y creo que eso no tiene precedente a nivel mundial. O sea, llevar proyectos tan grandes, casi en simultáneo, principalmente lo que significa el proyecto de Teniente o la transformación a la mina subterránea de Chuquicamata, son proyectos de gran envergadura, y llevarlos a la vez creo que también implica un desafío importante. Entonces no es fácil llevar adelante ese tipo de estrategia que en su momento decidió la compañía. Pero analizando esta caída del 8,4%, tú ahí hacías la comparación con el precio de la libra, también ha ido aumentando, Chile ha sido más competitivo también en eso, logrando un mejor precio internacional. ¿Esto tiene que ver con el precio, esta caída de la producción, o es netamente cuánto se extrae del mineral cuando se hace este análisis? Yo creo que cuando uno analiza esto, el precio hoy día es muy bueno. ¿Okay? El precio hoy día del cobre es un precio bastante bueno en general. Cabe destacar que el negocio del cobre no es un negocio en el cual el que produce controla el precio. De cierta forma se llaman los commodities, que se mueven entre la oferta y la demanda, y va muy empujado por lo que ocurre en China como demandante de cobre. Entonces, despejando eso, ya aparecen factores que son más internos. Creo que hay un factor propio, el envejecimiento de los yacimientos de Codelco, principalmente lo que es Chuquicamata. Extraer una mina a cielo abierto es mucho más económica que extraerla subterráneo. Por lo tanto, hay una subida de costos operacionales importante cuando decide Chuquicamata pasar al subterráneo. Pero eso permitiría extender la vida útil del yacimiento en 40 años más. En el caso de Teniente, es un yacimiento bastante complejo desde el punto de vista técnico, sin entrar en mucho tecnicismo. La roca tiene complejidad que hace mucho más cara y lenta hacia su extracción, por lo tanto también eso incide
en que, por el lado de los costos, al final los beneficios o utilidades que genera la compañía sean menores. ¿Ok? Y asociado a eso también hay factores, a mi juicio, estratégicos, que implica más que nada sobrecostos en CAPEX, en inversión y también en atraso de los proyectos. ¿Ok? Claro, y ahí hay un análisis que también se hace sobre qué pasa con la empresa estatal, con Codelco, y qué pasa con las mineras privadas. Tú señalabas algo de las complejidades técnicas en la extracción del mineral, la dureza de la piedra, por decirlo así, quizás en palabras simples, lo que cuesta sacar el cobre, la diferencia de sacarlo de una mina abierta o a través de manera subterránea, digamos. Pero, y ahí uno le llama la atención cuando, por ejemplo, Anglo American mejoró su cifra en 1,2%. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué influye? ¿La tecnología, mayor inversión de las empresas privadas o tiene que ver con este quizás retraso por el trabajo que se está haciendo en el Teniente y Chuquicamata que tú mencionabas, Ronald? Sí, mira, el caso de Anglo American es bien interesante. Cabe destacar que Codelco también recoge algo de producción de Anglo American, y en particular, por ejemplo, Anglo American Sur, que tiene el yacimiento de los bronces, el Pórfido Río Blanco, mismo yacimiento que lo explotan dos operaciones, Codelco Andina y los bronces. Y los desempeños operacionales de ambas son distintos. ¿Ok? Por ejemplo, la recuperación metalúrgica, que es una variable bastante sensible respecto a los resultados de cuánto cobre uno recupera por procesamiento, son diferentes entre dos compañías para un mismo yacimiento. Entonces creo que ahí hay un factor importante que uno podría distinguir entre empresa privada y empresa pública, de acuerdo a cómo se organiza, de acuerdo a cómo adopta la tecnología y a cómo opera. Yo creo que hay un factor que sí uno puede considerar, pero no puede olvidarse que cuando uno compara, por ejemplo, Chuquicamata, es una mina histórica de mucho tiempo, que está pasando subterránea, a gran escala, entonces claramente eso tampoco tiene muchos precedentes a nivel nacional. O sea, actualmente la producción de cobre en Chile predomina en la minería a cielo abierto, ¿de acuerdo? Y la subterránea empieza a prevalecer, pero no son muchas las operaciones, y probablemente Codelco Chuquicamata marca un referente en el mundial de pasar de una mina a cielo abierto, 140.000 toneladas por día, a una mina subterránea de 140.000 toneladas por día. Eso en el tiempo de 7 años, que es el tiempo que definía más Chuquicamata como ramp up, como llegar a producción, no tiene referentes a nivel mundial. Entonces claramente uno asume un riesgo ahí en que las cosas no funcionen como uno las estaba proyectando. ¿Ok? Y acá también vemos que Chile es líder mundial en la extracción del cobre, pero también que con esta baja quizá en la cantidad o en la velocidad de la extracción del mineral rojo ha ido disminuyendo esta ventaja que tiene contra la minera estadounidense que le sigue. Yo veía que era cerca o sobre un 40% hace 3 años y ahora estamos cerca de un 12% de ventaja por sobre esa minera estadounidense. ¿Cuál es la proyección de Chile como líder mundial en el cobre en los próximos años? Yo creo que está en riesgo el liderazgo de Codelco y de Chile como productor. Hay que distinguir dos cosas. Uno, que el liderazgo de una minera, en el caso del cobre, se mide por la producción y por las reservas. ¿Ok? Por cuánto cobre tienes y cuánta capacidad tú tienes para producir, para sacarlo. En ambos casos Codelco es líder. Pero claramente, cuando compite con empresas, por ejemplo, privadas, que están construyendo proyectos mineros, por ejemplo, en África, en Congo, con leyes del 2 o el 3%, y Codelco está con una ley media, por ejemplo, el 0,7, claramente ellos para sacar una tonelada de cobre fino, producto final, necesitan mover menos material. Y eso automáticamente te afecta en el costo. ¿De acuerdo? Entonces, competir con eso no es fácil. Lo que, de cierta forma, uno tiene que empezar a asumir que el liderazgo de Codelco, desde el punto de vista productivo o de reservas, va a achicarse y en algún momento probablemente sea superado. Entonces es un punto importante que hay que empezar ya a discutir seriamente, porque claramente está en el concierto mundial apareciendo yacimientos en todo el mundo, en Mongolia, en África, en Nueva Guinea, ¿okay? Que tienen otras leyes y que son mucho más económicos para extraerlo. ¿Y estamos en el momento de que Chile pueda revertir esta proyección y no perder el liderazgo, invertir en tecnología, o esto tiene que ver algo más allá de la tecnología que uno invierte y tiene que ver con los yacimientos que tenemos en Chile? Yo creo que la tecnología da mucha ayuda, porque de cierta forma la tecnología va amortiguando un poco esta subida de costo propia de la profundización. Huelco sí ahí tiene un referente interesante, por ejemplo, todo lo que es remotización de procesos, sobre todo en minería subterránea y en procesamiento de minerales. Creo que sí la tecnología amortigua en parte lo que significa mantener este liderazgo, pero también las tecnologías de minería no son fáciles de adoptar. Pueden demorarse tecnologías relevantes 7, 8, 10 años. Entonces, entre medio,
hay una posición que no es tan fácil. Sobre todo, insisto, hay una particularidad que uno debe considerar, que el precio es alto. Entonces también hay incentivos para que empresas privadas en otros países apoyen sus proyectos para aprovechar este ciclo. No nos olvidemos que el cobre sube y baja. Sí. Este ciclo alto va después a bajar. Y ahí es otra situación, es otro análisis. ¿Ok? Entonces, creo que este liderazgo de Codelco a nivel mundial hoy día sí es un tema que está en discusión, no es algo nuevo, pero también es importante, en el caso de Codelco, si es que se decide mantener ese liderazgo, empoderarlo para que pueda, por ejemplo, ir a buscar en otros lados, invertir más en sus proyectos. O sea, hay un tema de deuda también que es importante considerar en Codelco, que tiene que también solucionar, y esto de cierta forma suma para que Codelco, en la medida que se pueda apoyar y querer mantener esta empresa que de todos los chilenos, como líder mundial, lo pueda realizar. Claro, ¿y acá cómo juega o qué rol juega China en todo esto? China básicamente es el que mueve la aguja en términos de la demanda. O sea, generalmente cuando uno analiza este mercado, yo sin ser economista, yo soy ingeniero en minas, más tengo un análisis técnico de la situación, pero si uno lo mira por encima, desde el punto de vista más de mercado, se da cuenta que en la medida que aumenta o el crecimiento de China o disminuye, eso automáticamente baja o sube el precio del cobre. Entonces creo que va a depender mucho cómo China esté proyectando, por ejemplo, el tema de la electromovilidad, que consume bastante cobre, u otras industrias que de cierta manera empujan el precio hacia el alza, perdón. Entonces, yo creo que China empuja por el lado de la demanda lo que es el mercado del cobre, que obviamente afecta a la oferta, que en el caso chileno es importante. Tú comentabas los trabajos que estaban haciendo en Codelco, en el Teniente, en Chuquicamata, me cuesta decirlo, ya la segunda vez que me cuesta. Sobre estos trabajos que están haciendo en paralelo también para mejorar la tecnología y la extracción, ¿en qué consisten? ¿Y cómo podrían también colaborar para mejorar el ritmo de extracción de este mineral? A ver, ambos proyectos están en una etapa son los proyectos estructurales que tiene Codelco. Ambos proyectos de cierta forma buscan mantener la capacidad productiva, lo que llamamos nosotros en minería los brownfield, o son proyectos nuevos de cero, que son los greenfield. Entonces, para mantener esa capacidad productiva, en el caso 140.000 toneladas por día, en el caso de Chuqui, o 130.000, en el caso del Teniente, tú incorporas tecnología para poder ser eficiente. Desde el punto de vista de la seguridad, o sea, por ejemplo, en los túneles que no tengan personal expuesto. Dos, que sea más eficiente, y eso afecta directamente en el costo. Entonces, estas mejoras tecnológicas de esta forma apuntan a poder tener una posición competitiva en el costo de extracción que sea mucho mejor. Entonces, en ambos casos, que son minas subterráneas, Codelco está trabajando fuerte en este tema, fuerte, y está trabajando incluso con otras compañías mineras como Río Tinto, en alianza para poder solucionar los temas pendientes y que de cierta forma permita ser mucho más competitivo, porque cuando tú comparas una mina subterránea con una mina a cielo abierto, claramente es más barato extraer una mina por método a cielo abierto. Entonces, la forma que te queda para cuando tienes el caso de Codelco con Chuquicamata y Teniente, minas subterráneas, es mejorar con tecnología. Entre otras cosas, también creo que hay rediseño de procesos y otros temas que también agregan valor, pero en cuanto a la tecnología, creo que hay bastante valor al respecto y está trabajando obviamente con esos temas. Bien, Ronald Guzmán, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por este análisis de lo que ocurre con nuestra minera estatal. Gracias a ustedes. Buenos días.